Hola, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase 1 del módulo 22 de Prepa Línea C, titulada Diagnóstico, Identificación del proyecto. Antes de comenzar, observemos brevemente las instrucciones de esta actividad. Instrucción 1. Reflexiona e identifica qué situaciones te llaman la atención en uno o varios de los ámbitos que se presentan en la siguiente imagen. Y reflexiona cómo se relacionan con tu entorno. Para ello, observa tu contexto y más allá. Instrucción 2. A partir de la imagen, reflexiona sobre tus intereses. Deja fluir las ideas y piensa en la posibilidad de ponerlas en marcha. Instrucción 3. Elabora una presentación digital de máximo 10 diapositivas en la que incluyas lo siguiente. Inciso A. Una tabla en la que completes la información solicitada de 3 situaciones de tu interés. Este es un ejemplo de la tabla que Prepalineset nos da. La primera columna de nuestra tabla se tiene que titular como situaciones de tu interés. La segunda columna de nuestra tabla se tiene que titular como ¿a qué ámbito pertenece? Y la tercera columna se tiene que titular como ¿cómo se relaciona con tu entorno? Inciso B. La respuesta breve y precisa a las siguientes preguntas. 1. De las situaciones que observaste, ¿cuál te interesa y en qué ámbito se desarrolla? 2. ¿Por qué es importante abordar la situación que llamó tu atención? 3. ¿Qué problemas, necesidades u oportunidades de mejora identificas para esa situación? 4. ¿Qué podrías hacer para abordar el problema, necesidad u oportunidad de mejora que identificaste? 5. ¿Quiénes serían los beneficiarios de lo que harías para abordar el problema, necesidad u oportunidad de mejora que identificaste? 6. ¿Qué información necesitas para saber cómo se encuentra actualmente la situación, problema, necesidad u oportunidad de mejora que te interesa? 7. ¿A qué fuentes puedes acudir para obtener la información que necesitas? Algunos ejemplos de fuentes son centros universitarios, instancias gubernamentales o no gubernamentales, instancias locales o federales, personas de la comunidad, bibliotecas, hemerotecas, internet, etc. 8. ¿Qué técnicas puedes utilizar para recopilar la información? Algunos ejemplos de técnicas son visitas presenciales, llamadas telefónicas, entrevistas, encuestas o cuestionarios, búsqueda en Internet, etc. Inciso C. Un esquema o diagrama o mapa mental o mapa conceptual, en donde se vean reflejadas tus intenciones. Evita títulos amplios o vagos que puedan confundirse con otras ideas. Inciso D.
una imagen que represente tu idea y el título del proyecto que imaginaste. En ambos debes reflejar tus intenciones. Evita títulos amplios o vagos y procura que sea breve y claro. Instrucción 4. Sube tu archivo a la plataforma con el siguiente nombre: apellidos, nombre, módulo 22, semana 1, actividad 1, fase 1. Y estas fueron las instrucciones para esta actividad. Regresemos a la presentación que subiremos a la plataforma. En primer lugar, en la diapositiva pueden colocar el título de la actividad. También pueden colocar el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece el estudiante y la fecha de entrega. Posteriormente, en la siguiente diapositiva pueden colocar la tabla con las 3 situaciones de interés. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, una situación de interés puede ser la adicción a las redes sociales y al celular. Recuerden que estas situaciones van a depender de su entorno. Posteriormente tenemos que mencionar a qué ámbito pertenece. Por ejemplo, yo mencioné que la adicción a las redes sociales y el celular pertenece al ámbito social. Y tenemos que responder la pregunta: ¿cómo se relaciona con tu entorno? Por ejemplo, yo mencioné que gran parte de la población de mi entorno cuenta con al menos 2 redes sociales y con un celular, y que descuiden algunas áreas de mi comunidad que por ser rural necesita para poder prevalecer. Esto fue solo un ejemplo. Otro ejemplo de una situación de interés puede ser falta de internet en zonas rurales. Y por ejemplo mencioné que esta situación pertenece al ámbito social y al ámbito económico. Y como respuesta a la pregunta ¿cómo se relaciona con tu entorno?, mencioné: en mi entorno la falta de internet ha ocasionado que muchas personas no tengan conocimiento sobre las enfermedades que existen, y también se han quedado algunas sin estudiar académicamente. Otro ejemplo de otra situación de interés puede ser la escasez del agua. Y esta situación de interés pertenece al ámbito social. Y como respuesta a la pregunta ¿cómo se relaciona con tu entorno?, en este caso se puede mencionar que a veces no ha habido agua debido a la falta de materiales, etc. Se puede continuar explicando. Estos fueron solo algunos ejemplos. Recuerden que esta tabla va a depender del entorno donde ustedes se encuentren y de las situaciones que a ustedes les causen interés. Posteriormente, en la siguiente diapositiva pueden mencionar algunas respuestas de las preguntas de esta actividad. La primera pregunta es: de las situaciones que observaste, ¿cuál te interesa y en qué ámbito se desarrolla? Y por ejemplo, yo mencioné un ejemplo: la adicción a las redes sociales y al celular es la situación que me interesa y se desarrolla en el ámbito social. Esto fue solo un ejemplo, recuerden que esto va a depender de su entorno. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante abordar la situación que llamó tu atención? Y por ejemplo mencioné: porque muchas personas de mi entorno contribuyen a que esta situación sea una situación de riesgo para la comunidad, ya que descuidan aspectos importantes como la educación académica
y por qué esta situación hace que descuiden al medio ambiente. Y se pueden mencionar algunos ejemplos. Recuerden que esto va a depender de la situación que ustedes eligieron. La siguiente pregunta es, ¿qué problemas, necesidades u oportunidades de mejora identificas para esa situación? Y por ejemplo mencioné, los problemas son las enfermedades que pueden surgir debido al descuido que se le da al medio ambiente. También a la poca educación que reciben los niños. Las personas ponen en riesgo también su propia seguridad al utilizar sin control las redes sociales y el celular. Esto fue solo un ejemplo, esto va a depender del entorno donde ustedes se encuentren y de la situación que ustedes eligieron. La siguiente pregunta es, ¿qué podrías hacer para abordar el problema, necesidad u oportunidad de mejora que identificaste? Y como ejemplo mencioné, podría pensar en los resultados que podríamos obtener al momento de solucionar esta grave situación. También sería muy necesario que realice una investigación muy documentada para conocer los resultados satisfactorios que, y se debe de continuar explicando. Recuerden que esto va a depender del problema que ustedes eligieron y de su entorno. Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes serían los beneficiarios de lo que harías para abordar el problema, necesidad u oportunidad de mejora que identificaste? Y por ejemplo mencioné, principalmente los beneficiarios serían los seres humanos, también el medio ambiente y la economía de las personas, etcétera. Ustedes pueden continuar explicando de acuerdo a la situación que ustedes eligieron. Esto fue solo un ejemplo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué información necesitas para saber cómo se encuentra actualmente la situación, problema, necesidad u oportunidad de mejora que te interesa? Y un ejemplo puede ser, necesito conocer las propias experiencias de las personas que también han visto esta grave situación. También pueden mencionar que se les puede preguntar a las personas sobre cómo se sienten cuando usan en exceso el celular. Esto fue solo un ejemplo. Esto va a depender de la situación que ustedes eligieron. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué fuentes puedes acudir para obtener la información que necesitas? Y por ejemplo mencioné que puedo acudir a instancias locales, al internet y a la misma comunidad. Ustedes deben de continuar explicando de acuerdo a la situación que ustedes eligieron. Esto fue solo un ejemplo. La siguiente pregunta es, ¿qué técnicas puedes utilizar para recopilar la información? Y por ejemplo mencioné, puedo realizar llamadas telefónicas, mensajes de texto, cuestionarios y principalmente accedería al internet. Estos fueron solo algunos ejemplos. Esto va a depender de su entorno. En la siguiente diapositiva se puede colocar un esquema, un diagrama, un mapa mental o un mapa conceptual. Veamos un ejemplo de un mapa mental. Posteriormente, en la siguiente diapositiva podemos colocar la imagen que represente nuestra idea y también tenemos que colocar el título de nuestro proyecto. Esta imagen y este título solo es un ejemplo. Esto va a depender de la situación que ustedes eligieron. Y en la última diapositiva pueden colocar las referencias bibliográficas.
Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden revisar la sesión de su asesor virtual.